Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Yani, ¿cómo estás? Buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estoy haciendo papel de entrevistador Así es. para hacer una síntesis de lo que va a ser la charla sobre autismo. ¿Sí? Mencionemos, para la gente que no te conoce, vos sos coach ontológico, Coach ontológico. especialista en inteligencia emocional y adicciones. Así es. Ok. De ahí viene Bueno, hace poco tiempo, hace unos meses, te diagnosticaron como tal con autismo. Que estoy dentro del espectro. Estás dentro del espectro, perfecto. Y de ahí viene una mirada muy interesante que me llamó la atención, que es a mí me llama eso la atención de la charla, y de esa particularidad que es tu visión sobre las neurodivergencias. Sí, que tiene un poco que ver también con mi historia, ¿no? Como vos decís, con mi experiencia. Creo que todas las cosas me fueron llevando en cierta medida a tener esta mirada que voy a plantear, ¿no? Sí. Tanto sea desde, no sé, trabajar muchos años en tema de comunicación, de ventas, en tema de adicciones. Y todos esos temas también van a estar incluidos dentro de la charla, verlo desde varias miradas, tanto sea de las adicciones también, como esto, como el ser, ¿no? Pero sí, Bien. vamos a ir desglosando Bueno, cada te voy tema. a hacer algunas preguntas. Sí. Me comentaste que tenés tu visión sobre que son como dos mundos. Un mundo neurodivergente y un mundo neurotípico. Por dar así un Exacto. pequeño... Mayormente, no sé si se lo ve como dos mundos, sino más bien como el autista es el que atenta, entre comillas, el mundo, ¿no? Y cuando hablo de dos mundos, porque son dos tipos de cerebros distintos y la forma de comunicarse y de percibir el amor o inclusive la regulación emocional son distintas, ¿no? Ya sea tanto el aspecto en la percepción, o sea, siempre se dice mucho que el autista es el que percibe mucha información, por ende capta cosas que por ahí se les dificulta un poco más a un neurodivergente, a un neurotípico, perdón. Ok. Dentro de esa, bueno, relación de estos dos de formas de ver el mundo diferente, Uh-huh. lo que me llamó la atención del enfoque que vas a dar en la charla, que es sobre que el neurodivergente se lo trata de el trastornado, el que tiene un problema sobre el mundo, pero que es cierto que el mundo funciona más de una manera neurotípica. Uh-huh. Si fuera al revés, obviamente que el que tendría los problemas para sociabilizar o conectar de forma profunda con las personas. sería Sí, neurotípico. sí. Mayormente, bueno, he visto otras charlas, ¿no? Esta comparativa inclusive de cuando uno va al manual de DSM-5 hay una serie de características de lo que se le considera malo, ¿sí? Como algo malo o a trabajar que tiene que trabajar el autista. Que en realidad su carencia, por así decirlo, es en otra cosa, no es en eso. Porque es como decirle a un autista que se comunique como un neurotípico. Eso no va a pasar jamás. Aparte, porque él se cuestiona todas esas cosas. Ejemplo, ¿no? Dentro de las cosas que se nombran en el DSM-5 es esto, bueno, la falta de empatía, el hecho de no aceptar normas, el hecho de la rigidez mental, ¿no? Lo que quiero mostrar es la contracara, ¿no? Que he visto desde el otro lado, desde un mundo autista, cómo esas mismas características que se lo atribuyen como algo negativo, si se quiere, también las tiene el neurotípico, visto desde un punto de vista autista, ¿no? Voy a ir entrando en detalle, como por ejemplo lo más notorio es el tema de la empatía, ¿no? Que se le dice, bueno, que no tiene empatía, le cuesta esto, como el vínculo, como que no le interesa. Y en realidad sí le interesa, solamente que chocan los dos lenguajes, ¿no? Son como dos lenguajes distintos.
Supongamos que una persona neurotípica se siente ofendida porque un autista le es muy directo, ¿no? Porque necesita en cierta medida que suavice un mensaje para que no le choque o sea, en su autoestima, ¿no? Como no tiene una profundidad, eso que el autista le dice lo va a tomar como una agresión. Porque es más directo. Porque es más directo. Bien, de lo que mencionaste recién sobre el tema de autoestima, a mí una de las cosas que me llamó la atención que tiene que ver con tu programa Serenteos, que es un programa integral, ¿no? Sobre inteligencia emocional y bueno, muchos aspectos más a detallar. Que es ese proceso de aceptación. Como neurodivergente, me pasó toda la vida que ni yo mismo lo noté, simplemente me sentí raro y no sabía en qué momento de la vida comencé de ser un joven muy entusiasta, con mucha predisposición y con un muy buena autoestima. Empecé con el tiempo a bajar el autoestima y a sentirme mejor y no sabía de dónde venía eso. Y luego me di cuenta, a través de un proceso, obviamente, entrar en el proceso, de esto que es la palabra, el término aceptación. Uh-huh. Y que tiene que ver cómo afecta el creerse de que tengo un problema por ser diferente al resto y eso genera creencias en la persona. Claro. Y entonces en su vida obviamente se va a desenvolver de una manera eh, diferente y actuando mal. Termina creyendo esas etiquetas, ¿no? Muchas veces que es algo que sucede mucho es que ahora hay personas, hay más diagnósticos porque hay más información, porque el espectro es más grande, o sea, entran más características porque dentro de los autistas no todos son iguales, así como los neurotípicos no son todos iguales. Entonces, hay un espectro, ¿no? Y yo creo que el diagnóstico, hay mucha gente, muchos psicólogos como que están en contra de que uno se va a agarrar de esa etiqueta o por qué necesita agarrarse de esa etiqueta, ¿no? Y yo creo que en nuestra vida, más en diagnósticos tardíos, millones de etiquetas nos han puesto, por así decirlo, ¿no? Porque puede haber algo de cierto esto de la desregulación, no ser muy directo y agresivo, porque también se puede ser directo y agresivo. Pero la esencia, digamos, de la persona, yo mayormente me sentí que me tenía que estar defendiendo todo el tiempo. Era como, uno dice, bueno, se desregula el autista. Y sí, pero todo el tiempo me estás queriendo forzar a que sea algo que yo no soy, ¿no? Entonces va a haber mayor desregulación. O sea, es como si yo quisiera, a ver si no te desregulás a un neurotípico, empiezo, bueno, y pensá en tus profundidades, pensá en esto, indagá en vos. Tiene más creatividad. ¿Cómo le qué le va a agarrar? Le va a agarrar una crisis, porque no está acostumbrado a ese nivel de introspección. Exacto. Bien. Bueno, y después hay varias cosas más en este esquema dibujo que tengo en manos, que luego lo mostrarás en la charla. Sí. Son de ejemplo, el enmascaramiento, también vas a tocar ese tema, me comentaste, que eso también entra en el tema de cómo daña al neurodivergente, de que comienza a creerse esa personalidad que crea, claro, ¿no? Para toda su vida, sus relaciones, el trabajo, etcétera. Sí, que en definitiva es una máscara que no quieren llevar, ¿no? Por ahí otros, uno dice, bueno, lo lleva con más ligereza el hecho de fingir o decir, bueno, tener conversaciones, una cuestión de simplicidad a veces, ¿no? Porque es como neurotípico y sí, no puedes tener relaciones profundas con todo el mundo que vos te vas rodeando, ¿no? Entonces se necesita una cierta superficialidad para sociabilizar. Sí, es un tema. Yo creo que igualmente el autista siempre luchó, en mi punto de vista, ¿no? Luchó porque su voz se escuche en cierta medida, porque eso de no, porque su rigidez mental, que para mí no es una rigidez mental, porque rigidez mental es otra cosa, que eso después lo vamos a entrar en tema,
es simplemente querer decir, loco, o sea, acéptenme que soy distinto. O sea, vos me estás queriendo obligar, yo me voy a poner rígido porque vos estás queriendo que yo sea y funcione como vos querés. Y yo no voy a funcionar así. No es rigidez mental. Me estás obligando a que yo me encaje en algo que yo no encajo. Y eso le pasa a todo ser humano, de un lado o de otro. Bueno, creo que es un muy buen resumen, más o menos para ahondar en algunos temas y la visión particular que tenés, ¿no? Uh-huh. Bien, la charla... Sí, después vamos a tocar otro tema, o sea, dentro de la charla se va a tocar esto de que vivimos en un mundo capitalista y por qué el autista le cuesta encajar en un mundo neurotípico. ¿Cómo podríamos, ¿no? Desde un punto de vista de poder hacer sinergia en nuestros dos mundos, la propuesta es que el neurotípico pueda entender cómo funciona, no que se quede con las conductas. Es como si cualquier persona quisiera centrarse en las conductas de alguien. O sea, detrás de esas conductas de una persona, yo estudiando mucho en el tema de desarrollo personal, detrás de la conducta de la persona hay una persona que está pasando o atravesando cosas. No puedes catalogarla por su conducta. O sea, si tiene una conducta es porque hay algo detrás que vos no estás comprendiendo, no estás teniendo una visión. Bueno, la idea es esa, que uno pueda comprender el mundo autista, que pueda haber una verdadera inclusión, que eso depende de todos nosotros, no hace falta que todo el sistema cambie, simplemente con conocerlos, ya eso genera empatía. Y desde el punto de vista económico, también, porque lo que más le cuesta al autista es justamente el hecho de poder independizarse, tener sus propios recursos, y creo que fortaleciendo justamente sus fortalezas, tranquilamente podríamos fusionar, ¿no? La idea es visibilizar un poco. Perfecto. Bien, esta charla entonces la vas a dar en una fecha y horario a aclarar, porque van a ser un ciclo de charlas que vas a estar dando. Uh-huh. Lo lindo y lo que me llamó mucho la atención también, que me gustó, es el tema que vas a dar como un ingreso, por decir así, social inclusivo, que es de 5.000 pesos por persona nada más, uh-huh, para que se puedan llevar primero herramientas para entrar en ese proceso, que en lo personal, cuento mi experiencia, es ese proceso de aceptación. Yo lo digo de manera cómica, me he sentido siempre como un extraterrestre, y enmascarar eso y tratar de actuar como actúan la mayoría en un trabajo, en una carrera, en cualquier lugar, me trajo problemas de autoestima que son invisibles, que de afuera no se veían, pero uh-huh, se veían reflejado en una forma de vivir limitada y mal emocionalmente en todo sentido. Uh-huh. Así que bueno, eso sería más o menos el resumen y la invitación que les dejamos, y con los detalles que vas a dejar luego. Así es.